hace tiempito que venimos, es así, venimos a los dos los vengo siguiendo. Bueno, yo te decía si le sacaba foto porque quiero presentar, este es el último libro. El último, sí. Contame un poquito, ¿no? Bueno, gracias por la invitación, Nora. Por favor, Vos decís que yo un poco te la hice difícil, pero en realidad no se daba la situación. Yo soy más fácil que la tabla del 1. Pero mirá vos, yo pensaba que eras el único. ¿Pero qué le pasa? Que no por ahí quiere la venir. cuestión de estar trabajando a veces, Sí, pero sí. bueno, finalmente acá estamos. Bueno, mira, ese libro que mostrabas, Rosario, es el segundo que publicamos con Germán de los Santos. Sí, ese es Los Monos, del año 2017. Es el primero. Los hicimos en colaboración con Germán de los Santos, que es periodista de acá de Rosario, corresponsal en el diario La Nación y también en muchos otros medios donde se desempeña. Ahora tiene un muy interesante sitio al que se puede suscribir gratuitamente, que se llama Iceberg, que es una especie de newsletter que entrega un contenido por semana, que son notas de fondo sobre cuestiones que de alguna manera interpelan a la ciudad. Cuestiones de problemática cultural, urbanística, de criminalidad, de política, muy recomendable. ¿Lo repetimos otra vez? Sí, se llama Iceberg, como el iceberg contra el que chocó el Titanic. Sí. Y se pueden suscribir de manera gratuita. O sea, estoy haciéndole propaganda a mi socio, a Germán, coautor de estos libros. Sí, que también lo quiero entrevistar. Y tenés que agarrarlo y traerlo. Él le encanta hablar, así que no va a oponer resistencia. Sí, claro. Bueno, y estos libros en realidad lo que recogen es un núcleo fuerte de nuestros trabajos periodísticos. Yo hasta hace 2 años trabajé en el diario La Capital, fueron 31 años que estuve ahí. Claro, uno de los primeros encuentros es cuando recién dejabas La Capital. Nosotros dos, decís vos. Sí. Ahí fue. Sí, fue en 2024. Y bueno, yo trabajé siempre, digamos, en un terreno lindero entre la política y la seguridad pública, la justicia, sobre todo temas penales. En algún momento, hace muchos años, me pusieron a cargo de la sección policiales del diario, que venía con toda una tradición. Y bueno, y trabajando cuestiones de criminalidad urbana, empezamos a coincidir con Germán, que trabajaba en el diario El Ciudadano en el año 97, o sea, van a ser 30 años ya. Y bueno, y siguiendo la misma temática, en el caso de el primero de los libros, Los Monos, notamos que más allá de las crónicas diarias de las que nos ocupábamos cada uno en su diario... Este sería una compilación. Claro, pero no es una compilación de trabajos, sino que a partir del trabajo cotidiano de cronistas que nosotros teníamos, dijimos, acá hay sustancia como para armar una historia más profunda, mejor vertebrada, que hablara de una familia que viene de una situación económica y territorial más o menos marginal, que logró armar con mucha sagacidad, inteligencia, una estructura empresarial y legal a partir del comercio urbano de drogas. Entonces, lo que notábamos ahí era que había mucho que contar, no solamente respecto de, la violencia que habían utilizado, las dificultades que habían tenido, no quiero pintar nada de rosa, estoy simplemente diciendo las dificultades que tiene, digamos, gente que viene muy de abajo, muy desfavorecida, para generar una situación con muchos matices. La realidad suele ser muy matizada, digamos, nada es de una sola manera, y esta fue, digamos, la familia Cantero, que en su momento concentraba lo que fue la organización o la banda de Los Monos. Una familia, digamos, muy temida porque era violenta, pero también una familia que había generado en los barrios de la zona sur, de donde eran oriundas, Barrio Las Flores, 17 de agosto, La Granada, sentimientos de ambigüedad, porque también habían ayudado a mucha gente, ¿no? Claro. Y nosotros en esa exploración... Esto como pasa siempre, ¿no? Los narcos lo hemos visto en películas,
lo hemos visto con el tema de Colombia. Exactamente. Que ayudan a los colegios, que ayudan a los hospitales. Basta ver no sé, la saga del Padrino, claro, o cualquiera de las series, sí, ¿no? o también, no sé, muchas series, sí, El Patrón del Mal, claramente, que fue buenísima, pero todo lo que vemos, Breaking Bad, sí. Better Call Saul, se ve, digamos, de que justamente hay una dimensión donde se mezcla la violencia, muchas veces la perversidad, pero también gestos humanos que contarlos no implica descender a ninguna condescendencia, a ninguna compasión, sino que forman parte de la vida humana. Entonces, exacto. Ahí, digamos, lo que nosotros tratamos de hacer en Los Monos, lo que vimos es, bueno, hay mucho para contar, claro. Y lo que hicimos fue un trabajo grande, fueron 200 entrevistas a mucha gente que conocía a estos actores del campo criminal, estuvimos mucho en el barrio, estuvimos camuflados en el barrio porque en ese momento era peligroso. Sí, esa es una de las preguntas que te iba a hacer. Nosotros le hacemos habitualmente notas a Conadamón. Sí. Y bueno, y una de las cosas que él marcaba era eso, que tenía que estar, que él tenía todo un circuito que realizaba, porque bueno, vos sabés que hace investigaciones que son de peso. Bueno, y vos como camuflado. Bueno, lo que quiero decir es que, digamos, si vos te vas a internar en un mundo áspero, difícil, donde hay gente que es problemática, que va a tener desconfianza, no podés ir a buscar información de cara limpia. No. Porque es totalmente inconducente, porque es ineficaz desde el punto de vista periodístico. Entonces, nada, ¿de qué forma se logra, digamos, acercarse al fenómeno? Yo quiero recordar el día de la presentación del libro. Sí, el día de la presentación es algo que mucha gente recuerda porque se presentó la mujer de quien era el líder de este grupo, el Pájaro Cantero, que ya había sido asesinado, y de alguna manera la pudrió, ¿no? Porque largó una amenaza ahí, fue bravo. Sí. Entonces, bueno, nada, sí, fue un momento bravo porque aparte son cuestiones duras para las familias, porque vos no sabés si esto va a implicar que después se produzca algún tipo de concreción de la amenaza, entonces es bravo. Son también gajes del oficio, pero nosotros lo que siempre dijimos es que nunca para nosotros la intención fue ser ofensivos. Obviamente, digamos, cuando uno habla sobre conflictos, los conflictos los salpican, ¿no? Pero de lo que se trataba es de contar un fenómeno muy actual, muy presente, donde la justicia había sido muy ineficiente para la persecución penal, para dar cuenta de lo que pasaba, donde había mucha gente que había sufrido la violencia, donde no se actuaba. Y bueno, y fueron varias cosas, contar a partir, vos hablabas de lo de Alconada-Amón, sí. ¿Cómo nos acercamos nosotros a ese fenómeno? Y por ejemplo, nosotros queríamos que nos contaran cuestiones que tenían que ver con la intimidad de estos grupos, de la familia, y bueno, la forma de acercarse fue de una manera lateral al mundo de gente que lo conocía en sus barrios, a veces haciendo contacto y obviamente haciendo entrevistas fuera del barrio. Hablando. ¿Y había ganas de hablar? No, había que vencer muchísima resistencia en un trabajo que, digamos, no es de un día para el otro, que implica justamente antes de hablar ganarse la confianza, ¿no? Y para ganarse la confianza uno siempre tiene que recurrir a terceras personas que lo conozcan a uno y que conozcan a esas personas cuyos testimonios vos estás buscando, ¿no? Y eso es un trabajo de hormiga, es un trabajo, pero bueno, siempre, digamos, preguntando, no sé, que para nosotros nos sirvió, no sé, ir a instituciones públicas, a dispensarios, a centros de salud, a escuelas, y a partir de ahí y de conocidos ir haciendo conexiones que nos permitieron juntar testimonios de gente que dio, digamos, como una pintura muy variada, ¿no? No de una sola forma respecto de estas personas. ¿Vos me querés decir que cada uno tenía una opinión diferente sobre la Sí, yo me acuerdo que por ahí, me acuerdo de un docente que en una reunión en un departamento de acá en el centro nos hablaba de un referente fuerte de Los Monos, y nos decía, digamos, que bueno, que había pasado una infancia dura ese chico, que era muy hostil, que era muy difícil digamos, armonizar en un aula con él,
pero también decía que los esfuerzos de los maestros por hacerlo eran muy fuertes y que cuando lograban acercarse, generar intercambios, ese chico, que terminó siendo un importante líder criminal, era un chico como cualquier otro, con las mismas ambiciones, preocupaciones, curiosidades, etc., ¿no? Entonces, bueno, nos propusimos contar varias cosas, cómo estas personas al mismo tiempo, digamos, tan... peligrosas, digamos. Sí, digamos, justamente tenían un aspecto de peligro, eran personas que eran rechazadas, que sobre ellos caía una especie de shock crítico, shock moral, de cuestionamiento, pero no caía ese mismo cuestionamiento a gente del campo legal que hacía negocios con ellos, a quienes les vendían terrenos, a quienes hacían inversiones financieras con ellos, a quienes organizaban fiestas en lugares, digamos, en los mismos lugares donde hacía sus fiestas, qué sé yo, el colegio de magistrados, ¿no? Entonces, eso digamos, también es una cosa que nos internamos en el segundo libro, que es que contamos que la violencia en realidad en Rosario no surgió de un repollo, sino que es un producto muy propio que hicieron personas violentas, pero también gente que permanentemente tenía intercambios con esa gente violenta sin ser violentos, rechazando, por ejemplo, el aspecto de la violencia, pero no beneficiarse económicamente, por ejemplo, de sus ingresos, de la enorme cantidad de dinero que generaban. Hablamos de agencias de autos, lo vimos, de construcción de edificios. Sí, de empresas de bienes raíces. Sabemos, constructores. No. Y además tampoco se trata, viste, o teníamos la intención. Nosotros lo que nos propusimos fue tratar de corrernos de un lugar de señalamiento moral. Los lectores juzgarán si eso se logró o no. Pero lo que tratábamos de decir es que digamos, de la violencia como un producto complejo y como un producto muy propio que tiene más actores que el que dispara del gatillo, ¿no? Exacto. Mira, hay un capítulo de Rosario, que es el último libro, que es un libro que trata librerías, sí. Ese libro, digamos, lo que trata de definir es, digamos, cómo se generan interrelaciones muy dinámicas y muy fuertes entre los sectores criminales y los sectores que no lo son. Me acuerdo que hay un capítulo que se llama Nuestra plata y la de ellos, que lo que hace es un poco ver cómo, bueno, en esta dinámica que está muy estudiada por la teoría económica, que es que en el capitalismo el dinero tiende a la concentración. Bueno, nosotros lo que vemos, por ejemplo, es que está permanentemente el campo legal haciendo negocios con el mundo ilegal, ¿no? Entonces contamos que, por ejemplo, uno de los mayores clubes de Rosario de la Argentina, que es Rosario Central, le compra su predio de entrenamiento en el año 2016 a una persona que se llama Patricio Gorosito, que había sido condenada en Chaco por y no condenada en Rosario porque realmente de una manera incomprensible, como ha pasado y como luego se han explicado muchas cosas en la Justicia Federal de Rosario, no se lo persiguió porque había causas penales. Pero digo, Patricio Gorosito, que vende el Club Real Arroyo Seco, que es donde entrena hoy Rosario Central, fue condenado por contrabando agravado de cocaína de Chaco a Europa. Fueron 1000 kilos de cocaína. Y bueno, y quien en ese momento era presidente de Rosario Central era un ex intendente de Rosario, quien en ese momento era el jefe de seguridad de Rosario Central era un ex jefe de policía de la provincia, quien en ese momento era tesorero o que tenía un cargo directivo alto, no era tesorero de Rosario Central, era el vicepresidente de la Cámara Inmobiliaria de Rosario, y el negocio de traspaso de ese complejo deportivo hecho con dinero del narcotráfico y que hoy es el campo de entrenamiento de Central, se hizo en una inmobiliaria de la ciudad. Esto significa que el presidente de Central, que responsable de una inmobiliaria, que el policía, digamos, fueran personas ligadas al delito. No, nosotros no decimos eso. Lo que decimos es que
es indudable que desde sus posiciones hicieron negocios con ese tipo que sí estaba condenado o fue después condenado por narcotráfico. Y que de ninguna manera podían ignorarlo. Sí, ese es el tema. Claro, entonces eso es lo que pasa, ¿no? Y ese, o por ejemplo, no sé, una cuestión que hicimos para este trabajo que fue muy interesante. Qué bueno. Fue entrevistar a croupiers del casino. Del City Center, que nos contaban la cantidad de personas con causas por narcotráfico, reconocidas como narcos de Rosario, que apostaban en las mesas VIP del casino, ¿no? Entonces, vos sabés que el casino es el principal contribuyente de la recaudación municipal de Rosario. Y bueno, esas personas a la que no se le pide ninguna explicación y que son los más fuertes apostadores de Rosario, y eso nos contaban las personas que eran empleadas, que les tomaban justamente las apuestas permanentemente, día tras día, eran los que justamente dejan su dinero ahí, que se blanquea, digamos, para la recaudación de la ciudad, ¿no? Entonces, de lo que se trata es de ver cómo está todo absolutamente entremezclado, lo que no justifica nada, lo que requiere justamente que se hagan controles, pero que nos avisa sobre que, bueno, tenemos que tener precaución cuando levantamos el dedito para juzgar, porque es mucho más fácil juzgar a un tiro que está en una esquina que a la persona que le recibe el dinero, que muchas veces lo que tiene es una empresa de bienes raíces, un desarrollo inmobiliario, una financiera o una concesionaria de autos, ¿no? Claro, sí, a mí me parece, me encanta cómo llevaste el camino de llegar a este resultado, ¿no? Lo que a mí me llama poderosamente la atención, vos viajás por distintos lugares, incluso en el exterior, y lo primero que te preguntan, más allá de preguntar por Messi Maradona, es el tema ¿no? ¿Por qué Rosario? ¿Cómo sería la actualidad ahora? ¿Qué es lo que pasa? Sí. Yo sé que hay cosas que no se pueden decir, obviamente, pero bueno, ¿cuál es tu visión a través de estar inmerso en estas historias? Vamos a recordar que están en librería ambos, que se pueden adquirir, los monos y el Rosario, que recién, la historia detrás de la mafia narco que se adueñó de la ciudad. Una ciudad que estaba, acordate que estábamos todos encerrados a las 6 de la tarde por el miedo a las balaceras, ¿no? Bueno, por eso, a mí me parece que hay dos cuestiones que hay que distinguir y que muchas veces se habló de una manera para mí superficial, pueril, de que se estaba estigmatizando a Rosario. La verdad es que el interés que generó Rosario por sus niveles de violencia inauditos, por la duplicación de las tasas de homicidios y de balaceras ocurridas a partir de 2013, cuando justamente matan al líder de la banda de los monos, al Pájaro Cantero, no fue un fenómeno inventado, fue algo que pasó en realidad. En Rosario llegamos a tener 290 homicidios dolosos, el 70% de los cuales ligados a organizaciones criminales en su concreción en el año 2022. Y eso, digamos, fue una verdad. Hubo una enorme cantidad de fenómenos añadidos que los vimos. Rosario fue la ciudad donde pasaron cosas que no pasaron en otros lugares, donde tirotearon la casa de un gobernador en el año 2013, con el gobernador estando adentro, donde atacaron después de la sentencia condenatoria a la banda de los monos los domicilios de 12 jueces. Eso es un desafío a la autoridad que no pasó en ningún otro lugar de la Argentina, de una manera secuenciada, reiterada, definida. Esta es una ciudad donde tirotearon escuelas, donde murieron alumnos de escuelas suburbanas, donde mataron a docentes que estaban esperando el colectivo, a gente elegida al azar, donde ejecutaron a personas frente a estadios de fútbol de una manera mafiosa. Todas estas cosas que implican una violencia de una escala exacerbada y no constatada en otras ciudades en su reiteración, pasó en Rosario. Pero es cierto, y entonces cuando a vos te preguntan, cuando vas afuera, qué pasó en Rosario, digamos, esa pregunta no es una pregunta inmotivada, es una pregunta que tiene fundamento. Lo que hay que decir es que
por razones que nos llevaron un tiempo a analizar, esa situación afortunadamente se ha temperado de una manera notable en los últimos 2 años, donde podemos tratar de analizar cuáles son las causas, pero hay una cosa que no es motivo de discusión, y es que la violencia altamente lesiva ha bajado de una manera marcada. ¿Y a qué se lo atribuimos? Bueno, yo creo que no sé del todo qué fue lo que pasó. Porque escuchar a Patricia Bullrich anoche diciendo que lo solucionó en Rosario. Sí, bueno, yo si hay algo que no creo es que ha sido el gobierno. Yo creo que, digamos, lo que ha gravitado más en este descenso constatable de la violencia en Rosario, que implica que además se respire otra atmósfera, ¿no es cierto? Nosotros en Rosario ya no estamos absolutamente preocupados como un fenómeno opresivo por la cuestión de la violencia. Cambiado. Si bien la violencia no estaba territorialmente distribuida de manera igual, los que yo, por ejemplo, vivo en la zona central de la ciudad, y la zona central de la ciudad no sufría la violencia como la sufrieron determinados barrios de la ciudad, como Tablada, como Ludueña, como Parque Casas, etcétera, etcétera. Pero lo que sí me parece es que se han atacado algunas cuestiones, digamos, ha habido medidas que son constatablemente legales, medidas por derecha, que implicaron de alguna manera poner un cerrojo en la cárcel, de donde, digamos, la cárcel era la oficina del crimen, era el lugar de donde salían todos los mandatos para producir una violencia tremenda en el afuera. Con los teléfonos de las cárceles. Por eso, sí, y eso, digamos, no es que se conjetura, eso se veía en el 90% de los juicios donde había homicidios, ¿no? De que había un encargo desde alguna prisión. También me parece que es notorio que ha habido una recuperación del espacio público. Total. Se ve, digamos, que es distinta la presencia de las fuerzas de seguridad en la ciudad. Y vos recién mencionabas a Bullrich, si bien La Nación ha tenido una colaboración de una manera más sistemática que antes faltaba, antes era episódica. Claro, porque hay 2 cosas para recordar, ¿no? Aníbal Fernández, que dijo, bueno, esto no tiene solución, no sé si lo recordás. Sí, los narcos ganaron. Los narcos ganaron a Rosario, y la expresión de ayer de Patricia Bullrich, que se le pregunta, dijo, bueno, no podemos negar que yo manejé Rosario. Sí, ¿no? Pero yo creo que, como siempre, digamos, que es una expresión donde ella lo que busca es una dirigente política, llevar agua para su molino, digamos. Y ella yo lo que no puedo, lo que no cuestiono es que ella, durante su gestión en el Ministerio de Seguridad, yo tengo muchas críticas para hacerle, sí ha mantenido una constante en el sentido de volcar en Rosario una colaboración de manera sostenida que antes no existía. Pero hoy en Rosario las fuerzas de seguridad federales que manda la Nación, que manda hoy la ministra es Alejandra Monteoliva, que es la que sucedió a Patricia Bullrich, ocupan 8 puntos de la ciudad focalizados de violencia altamente lesiva, pero la policía que está desplegada, las fuerzas de seguridad que están desplegadas en la mayoría del territorio de Rosario son fuerzas provinciales, ¿no? Y responden a la provincia. Esto no implica hablar ni bien ni mal del gobierno provincial, de Maximiliano Puyaro, que es el gobernador, pero sí hay que entender cuando uno ve la distribución en el espacio público, como decía, de la fuerza de seguridad, que la mayor cantidad de fuerzas de seguridad son de Rosario, que el despliegue que se hace de una manera general por el territorio a cubrir son fuerzas provinciales, ¿no? Las fuerzas federales están más focalizadas en determinadas zonas y no se mueven de ahí. Entonces, eso es lo que ha hecho entonces me parece que ha pasado eso. También el gobierno, con una modificación normativa, ha generado una central de inteligencia que produce información sensible sobre organizaciones criminales de más envergadura, que justamente permite, eso no existía antes, que permite, digamos, alguna capacidad de maniobra anticipatoria ante lo que puede surgir de grupos que manejan, digamos, que manejan logística, que son audaces, ¿no? Claro. Entonces, esas cosas realmente han cambiado, han representado un cambio. Anteriormente, digamos, había una situación como de vacío
en el espacio público, de vacilación, de titubeos, cambios permanentes de funcionarios en el ámbito de la seguridad, ¿no? En el gobierno previo a Puyaro, en el gobierno de Perotti, hubo 4 ministros de seguridad en 4 años, y lo más significativo es que ninguno de ellos tenía, digamos, ningún tipo de coherencia en la mirada del fenómeno criminal que el que sucedía, ¿no? Sí, entonces, digamos, sí. Parecieron manotazos de ahogado frente al que era el problema más serio o más preocupante para la sociedad civil. Absolutamente. Hernán, ¿y cómo sigue la historia? Yo no te voy a decir que estás investigando, pero imagino y te veo tan involucrado con el tema, imagino que seguís y habrá otros libros, por supuesto, por delante. Sí, bueno, seguimos. Yo ahora trabajo, no trabajo más en la capital, trabajo en un medio de Buenos Aires, trabajo en un medio digital de política que se llama La Política Online. Acá en Rosario hago colaboraciones con un medio local que se llama Suma Política. Siempre trabajo, digamos, ese borde entre la cuestión de la justicia, la seguridad y la política. Y bueno, sí, uno sigue generando intercambios, sigue averiguando y siempre hay insumo, hay materia prima como para generar alguna nueva posibilidad narrativa. Ahora no estoy haciendo nada, ahora acabo de hacer un libro en colaboración con una cuestión que no tiene nada que ver con lo que hago, que es un libro sobre la historia de un futbolista. Bueno, cuando lo saques, sí, pero sí, va a ser un gusto. Y lo hacemos, lo presentamos. La historia de un futbolista, bueno, justo con la temática. Eso me llegó por casualidad, fue un libro por encargo, pero a mí el fútbol me gusta mucho, claro. Y me interesó lo que me propuso la persona que conversó conmigo. Es un libro que no voy a firmar yo, pero que trabajé en colaboración y que me dio mucho gusto hacer, que me permitió hacer muchas entrevistas con esta zona. Nuestra zona es una cantera impresionante de futbolistas del mejor nivel mundial. Sí. Sí, que hay mucha gente que lo ignora eso. Claro, pero uno ve Messi, Di María, pero hay enorme cantidad de jugadores que son impresionantes y que son destacados y que están afuera. Y bueno, y este era un futbolista, o es un futbolista que surgió de un club de acá, pero que se fue muy jovencito a jugar a México y después volvió y estuvo en un mundo que es un mundo fascinante y no demasiado explorado, que es el de las ligas regionales, las ligas de pueblos, de los pueblos que nos rodean, que viven el fútbol y todo lo que rodea culturalmente al fútbol con una pasión desaforada que vale la pena meterse. Y bueno, me metí en ese planeta y me fascinó. Qué lindo, me imagino. Así que bueno, ahora viene eso. Cuando tengas el libro, no es necesario que lo dejes, pero sí por lo menos para presentarlo. Yo estoy contentísima de haber logrado charlar un rato con vos y que se repita. Bueno, muchísimas gracias por la invitación. Volvemos a recomendar los libros que están en librerías, Los Monos y Rosario, que es el último, junto con Germán de los Santos, a quien le mandamos un saludo, le vamos a mandar la nota, no tenemos el contacto. Bueno, pongo así. Bueno, me parece, puedo hacer algo para facilitarlo. Sí, se lo había pedido Juan Junco el otro día y no se acordó. Gracias. Bueno, muchas gracias a ustedes. A vos por otra parte, yo creo que así como te acordás de prostitución y rufianismo, sí, y demás, con el tiempo. De Iel Piccini. Cuando yo llegué a vivir a Rosario, que fue en el año, yo soy de Buenos Aires, cuando llegué en el 83. ¿De qué lugar de Buenos Aires? De la ciudad de Buenos Aires, del sur de la ciudad de Buenos Aires. Soy de Parque Lezama. Yo soy de La Boca, entre San Telmo y La Boca. Y cuando llegué acá, que estaba en tercer año de la secundaria, el primer libro que me tropecé en la casa de un compañero fue Prostitución y Rufianismo, de Oscar Ielpi, a quien luego tuve el placer inmenso de conocer y frecuentar. Un gran periodista. Por supuesto. Sí, hace muy poco, sí. Sí, el año pasado. Yo igual, yo te digo que fue el primer libro que leí y justamente iba a hacer alusión a eso, que quién te dice que con el paso del tiempo sea material de estudio para los jóvenes. Bueno, si me acerco a Ielpi en algo, la verdad que me sentiría halagado. La verdad que sí. La verdad que ese libro es un libro que tiene mucha historia, pero tiene muchísima calidad narrativa. Exacto. Es un libro para periodistas y para quienes, no para periodistas, pero también para quienes disfruten de relatos, y tiene
un enorme sentido del humor. Así que eso recuerdo del negro. Tenía él, ¿no? Claro. Y recuerdo las películas, ¿no? También recordás La Mafia, sí, que también sí, tocaban. Bueno, hay muchos mitos y muchas leyendas y demás. Gracias. Bueno, Nora, muchas gracias a vos.